Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la fisiopatología de la hemorragia cerebral y la isquemia cerebral no va a ser la misma. Van a compartir algunos de los elementos fisiopatológicos, pero van a distar en otros. Vamos a ver entonces que el accidente cerebrovascular hemorrágico, aunque va a representar solo el 15 al 20% de todos los eventos cerebrovasculares, va a causar mayor morbilidad y mortalidad que el ACV isquémico. Vamos a tener diferencias fundamentales en cuanto a la fisiopatología, dado que la hemorragia cerebral induce mecanismos únicos relacionados con la presencia física de la sangre extravasada y sus productos tóxicos de degradación. Adicionalmente, aquí podemos ver, como hablábamos previamente, el edema cerebral va a haber una diferencia en cuanto a que el ACV hemorrágico vamos a tener una disrupción de la barrera hematoencefálica, por lo que se va a generar un edema vasogénico de forma inmediata. Entonces, vamos a clasificar la hemorragia cerebral. Inicialmente la podemos clasificar por su localización. Inicialmente, pues vamos a ver la hemorragia intraparenquimatosa, que va a ser un sangrado dentro del parénquima cerebral, va a ser responsable entre el 80 al 90% de las hemorragias cerebrales no traumáticas y va a estar causada principalmente por la ruptura de pequeñas arterias ateroscleróticas. En cuanto a la localización más frecuente de esta hemorragia, va a estar núcleo basal de un 40 a un 50%, típicamente de etiología hipertensiva. También la vamos a encontrar a nivel lobar de un 20 a un 30% asociada típicamente a angiopatía amiloide. En el tronco encefálico de un 5 a un 15%, en el cerebelo de un 5 a un 10%. Segundo, vamos a tener la hemorragia subaracnoidea. Entonces va a ser un sangrado que va a estar en el espacio subaracnoideo que se va a ubicar entre la aracnoides y la pia madre. Este va a representar de un 10 a un 15% de las hemorragias cerebrales no traumáticas. Va a ser el responsable de un 85 a un 90% de todos los casos de hemorragia subaracnoidea no traumática, la ruptura de aneurismas cerebrales. Y tercero vamos a tener la hemorragia intraventricular, que va a ser un sangrado que está confinado al sistema ventricular. Puede ser única en su presentación, pero pues va a ser rara, o secundaria a una hemorragia intraparenquimatosa o extensión ventricular de una hemorragia subaracnoidea. Y va a estar asociada a un peor pronóstico lógicamente. Dentro de la clasificación etiológica, entonces vamos a tener si es una etiología primaria, que va a ser el 90% de los casos, o secundaria, el 10% de los casos. Dentro de la etiología primaria, vamos a tener la angiopatía hipertensiva, que va a tener un alto porcentaje de estas hemorragias intracerebrales primarias, que va a ser del 60 al 70% de las mismas. El mecanismo fisiopatológico que se ha propuesto de estas es la ruptura de microaneurismas de Charcot-Bouchard, que son formados en pequeñas arterias perforantes por hipertensión crónica. En las localizaciones típicas de este tipo de etiología van a estar los núcleos basales, el tálamo, el tronco y el cerebelo. La segunda etiología primaria en frecuencia va a ser la angiopatía amiloide cerebral. Más o menos un 15 a un 20% de las hemorragias intracerebrales lobares van a ser secundarias a este tipo de etiología. Entonces, en este tipo de etiología vamos a tener un depósito de una proteína beta amiloide en las paredes vasculares. Vamos a tener una predilección por hematomas lobares que van a ser múltiples o recurrentes. La presentación va a ser típicamente en personas mayores de 60 años y vamos a tener parte como del diagnóstico a través de imágenes. Vamos a tener unas microhemorragias que vamos a tener detectadas, sobre todo en la secuencia de susceptibilidad
de una resonancia magnética. En cuanto a la hemorragia intracerebral secundaria, que va a ser el 10% de los casos, vamos a tener que se va a presentar o por anticoagulación excesiva, ya sea de inhibidores directos o warfarina, por trastornos de la coagulación como hemofilia o trombocitopenias severas, secundaria a tumores cerebrales, el coriocarcinoma, el melanoma y algunas metástasis van a ser los que más van a tener tendencia a generar el sangrado. También podemos tener una hemorragia secundaria a malformaciones vasculares, como los famosos aneurismas y malformaciones arteriovenosas. También puede ser secundario a una disección arterial intracraneal, una secundario a una enfermedad de Moya-Moya, eh, secundario a un infarto que inicialmente fue isquémico y dentro de la transformación de este infarto isquémico se genera la hemorragia y una angiopatía vasculítica. Ahora vamos a hablar de los mecanismos de daño. Entonces, dentro de los mecanismos de daño, vamos a tener una fase aguda que va a ser la ruptura vascular y la formación de un hematoma inicial. En cuanto a esta hemostasia inicial, una vez se produce la ruptura, se va a activar el sistema de coagulación. Entonces vamos a tener la vía extrínseca e intrínseca activadas. Vamos a tener un factor tisular que va a estar expuesto por daño vascular, una activación en cascada, primero factor 7, factor 10, protrombina y trombina. Vamos a tener una conversión de fibrinógeno a fibrina, una agregación plaquetaria y formación de un trombo. En cuanto a la formación del hematoma, la sangre se va a acumular como una masa dentro del parénquima, puede llegar a tener compresión mecánica. En esta expansión del hematoma, que va a ser el mecanismo más crítico en este caso, vamos a tener un aumento en el volumen del hematoma, dependiendo de las neuroimágenes seriadas, que va a estar definido como un aumento en el más de 12.5 mililitros versus un control previo o un aumento de más del 40% con respecto a la medición basal de ese hematoma. En cuanto a la epidemiología de esta expansión, va a ocurrir en el 20 al 30% de los pacientes con hemorragia intracraniana y su incidencia máxima va a estar en las primeras 3 a 6 horas del evento. Después de las 6 horas, el riesgo va a disminuir y esta expansión va a ser responsable del deterioro neurológico precoz que se va a presentar en el 50 al 60% de los pacientes con esta expansión. En cuanto a los mecanismos de expansión, entonces vamos a tener el sangrado activo, quiere decir que a pesar de la formación del trombo y la agregación plaquetaria continúa la extravasación de sangre. Eso lo vamos a ver en las imágenes como el spot zinc, que básicamente nos muestra mediante el contraste en angiotac o angioresonancia un realce intenso. Este va a predecir la expansión en la mayoría de los pacientes en las primeras 2 a 3 horas. Otro punto es la presión arterial elevada, la presión arterial sistólica por encima de 160 milímetros de mercurio va a determinar un mayor riesgo de expansión. Y la inflamación perihematoma, entonces también va a ser un mecanismo de expansión porque va a hacer una respuesta inflamatoria masiva alrededor del hematoma. Vamos a tener la presencia de citoquinas inflamatorias y esto lo hemos demostrado con el aumento en diferentes estudios de biomarcadores en cuanto a sus niveles de interleuquina 6, de la PCR, de fibronectina celular, la activación de metaloproteasas que todas en conjunto independientemente van a aumentar el riesgo de expansión. En cuanto al daño mecánico directo o efecto de masa, vamos a tener que la sangre acumulada va a generar una especie de masa que comprime y desplaza el tejido cerebral adyacente. Vamos a tener unas consecuencias inmediatas de minutos a horas
con una compresión física de las vías nerviosas y de las neuronas adyacentes y una disfunción neuronal por compresión isquémica en reducción capilar local en cuanto al flujo y una isquemia perihemorrágica de la zona circundante. En cuanto al desplazamiento de línea media, en estos casos se va a presentar si el hematoma es muy voluminoso. Esto puede causar una herniación transdentorial con comprensión del mesencéfalo, con compresión de las arterias cerebrales posteriores, que puede llevar a infartos en territorio posterior asociados y una hemorragia en el mesencéfalo y la protuberancia. En cuanto a la hidrocefalia aguda, esencialmente se va a producir en hematomas cerebelosos por oclusión del cuarto ventrículo, en hemorragia intraventricular, porque los coágulos van a obstruir el foramen de Monroe. Como consecuencia, entonces vamos a tener un aumento progresivo de la presión intracraneana con un deterioro neurológico muy rápido. En cuanto al edema perihemorrágico, vamos a tener un edema vasogénico dominante que va a hacer la diferencia crítica con la isquémica. Entonces vamos a tener unas consecuencias hemodinámicas que denominaremos un ciclo de empeoramiento. Entonces vamos a tener un sangrado que va a generar un aumento de la presión intracraneana. Esto va a generar una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Recordemos la fórmula de presión arterial media menos la presión intracraneana. En este caso va a aumentar la presión intracraneana. Esto nos va a generar una hipoxia perifocal con una inflamación en la que intervienen muchas citoquinas que van a generar una mayor ruptura de la barrera hematoencefálica que va a generar más edema vasogénico masivo. Esto va a poder generar una herniación y en algunos casos muerte. Este ciclo es particularmente letal porque en cada etapa vamos a perpetuar y amplificar el anterior. Puede ocurrir en horas, no en días. Y es parcialmente reversible si se interrumpe tempranamente. Por eso se tiene que actuar inmediatamente. Y por último, vamos a hablar de la toxicidad de los componentes sanguíneos. Entonces, además de todos estos efectos mecánicos, la sangre de por sí extravasada va a generar un daño químico tóxico que va a ser progresivo. Vamos a tener una hemoglobina libre que dentro de las primeras horas va a generarse por la ruptura de estos glóbulos rojos. Recordemos que la hemoglobina libre es muy neurotóxica, dado que se van a generar muchos radicales libres que pueden generar vasoespasmo. Adicionalmente puede persistir por semanas, incluso meses, y esta inflamación asociada a estos productos de la degradación de la hemoglobina va a generar una activación de vías de muerte celular.